De unos años para acá, la fama del anime ha crecido exponencialmente, posicionándose como una de las formas de entretenimiento habituales. Tanto es así, que han surgido ciertos clichés y elementos recurrentes que son tan comunes, que el fandom las ha bautizado como las reglas no escritas del anime. Así que acompáñanos mientras descubrimos cuáles son estas reglas, y no dudes en comentar si hemos pasado por alto alguna en nuestra lista. Demos paso al primer mandamiento, camaradas, y es que no importa si estamos viendo desde el shonen más explosivo hasta el romcom más caótico, nunca pueden faltar los personajes masculinos con tendencias femeninas. Seguramente va a quedar bien bonita. ¡A la bestia! Ganándose el título de trapitos. Y como ejemplos icónicos tenemos a Astolfo de Fate Apocrypha, Félix de Re:Zero, Saika de Oregairu, o la aparente nueva tendencia con personajes que sí son hombres en un inicio, pero ahora son mujeres, como el caso de la nueva y confusa adición de Bertrand de Kamikatsu, por nombrar algunos. Y es que esto ha generado reacciones tan diversas al público que ha llegado a los extremos. Mientras que algunos los encuentran graciosos por su belleza encantadora, a otros les despiertan los instintos más oscuros y sombríos sin importar. ¿Listo para volvernos uno de nuevo? ¿Es en serio? ¿Se dejó secuestrar? Sin lugar a dudas, en el mundo del romcom y harem, existe una regla no escrita que dicta la inevitable sorpresa de la llegada de un nuevo personaje, generalmente femenino, que altera por completo la vida del protagonista y su interés amoroso. Y sí, aunque suene a un recurso trillado utilizado por los autores para prolongar la trama y darle un giro innecesario, debemos admitir que esta sorpresita se ha convertido en una moneda estándar en las historias de romance. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la genialidad de los creadores, verdad? Pero por si acaso tienen alguna duda, los invito cordialmente a sumergirse en los animes románticos y presenciar cómo los autores se deleitan con este recurso de manera desenfrenada tan originalmente. ¿Quién necesita un romance bien construido y una historia sólida cuando podemos dar vueltas en círculos con nuevos personajes que aparecen para entorpecer aún más las cosas, no? Y sí, te estoy viendo a ti, Kanoyo. Señores de cultura que están presenciando esta regla, estoy seguro de que ustedes son expertos en estas delicadas materias. Pero para aquellos morbosos que aún no han sido iluminados, permítanme desvelarles el oscuro misterio. La famosa regla 34, proclamada con una dulce inocencia, que si algo existe, hay porno sobre ello, sin excepciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué regla tan reconfortante para nuestros corazones y mentes! Y no es una regla formal, pero para aquellos que nadan en las aguas turbias de la cultura otaku, se ha convertido en un principio sagrado. Como si el universo del anime y del manga hubieran adoptado esta divina norma, asegurando que cualquier estreno o serie con waifus tentadoras será condenada a ser totalmente explotada en todas sus facetas, incluso las más íntimas. ¿Acaso podemos resistirnos a la curiosidad de ver nuestros personajes favoritos en situaciones inimaginables? ¡Claro que no! La regla 34 está ahí para saciar nuestras mentes curiosas y ofrecernos un viaje de autodescubrimiento sin igual. Esta noche y te mostraré todo del amor. En nuestras amadas historias de shonen, hemos presenciado cómo el protagonista, antes de convertirse en el ser más importante del universo, es prácticamente un inútil y un llorón en la mayor parte de su viaje. No importa si estamos hablando de Shinji en Evangelion, Gohan en Dragon Ball o Deku en My Hero Academia. Prácticamente es como si los mangakas y guionistas hubieran encontrado la fórmula perfecta para generar una conexión emocional con nosotros los espectadores. Vamos a sumergir al protagonista en un mar de lágrimas y debilidad para luego verlo renacer como un ser poderoso e imparable. Y admitámoslo, funciona de maravilla, porque nada nos emociona más que ver cómo esos güeyes aparentemente frágiles se convierten en verdaderos cracks, superando sus miedos y enfrentando a los villanos más temibles. Siendo claro, un recordatorio poderoso de que todos podemos enfrentar nuestros propios miedos y superar nuestras limitaciones.
Los animes de romance y rom-com. Esos mundos donde las relaciones amorosas pueden volverse un tanto complicadas. En muchos de ellos nos encontramos con una particular dinámica en la que el protagonista tiene una Onisan u Onichan que sea en secreto o abiertamente está enamorada de él. Y no nos engañemos, esto no solo ocurre en animes de romance, sino que también se filtra en otros géneros como el harem, ecchi, isekai e incluso los escolares. ¿Por qué conformarse con una simple relación romántica cuando puedes tener una complejidad de Onisan u Onichan en la trama? Dejándonos con la duda de cómo se desenvolverá esta relación tan particular, o peor aún, si algún día se revelará al resto del mundo, siendo un ejemplo icónico de Onichan el de Ero Manga Sensei, y por parte de las Onisan sería Masao Gakuen, demostrándonos que este tabú ha encontrado su lugar en los rincones más turbios del anime. En el fascinante mundo de los animes, a veces nos encontramos con una curiosa tendencia. Si la waifu del anime es hermosa, su madre puede resultar aún más deslumbrante. Con todo respeto, algunos autores han empleado este recurso para conquistar aún más a su fervoroso público amante de waifus. Qué bonita está tu almohada, Mi almohada es mi novia. Salimos a una cita. Y es que si tomamos aquel famoso meme que dice, si el pan está bueno, es porque la panadera está aún mejor. Pues bien, en el universo de los animes, esa premisa también parece aplicar. Si una waifu ha conquistado nuestros corazones con su encanto, prepárate para conocer a su madre, ya que no solo es cuestión de belleza, sino también de provocar asombro y deleite en la audiencia. Con ejemplos de Usagi-chan, donde encontramos a la hermosa Ana Usagi y su madre, con una combinación que hace que nuestras mandíbulas caigan al suelo. En Oregairu, la encantadora Yui y su madre nos deslumbran con su elegancia inigualable. Y qué decir de Komi-san, donde Komi y su madre nos demuestran que la belleza puede ser un legado familiar. Y aunque no es su madre biológica en Spy X Family, Anya puede presumir de tener a Yor como su madrastra. Y con eso llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? Si te hizo pasar un buen rato chido, no olvides darle like al video y suscribirte para alcanzar la meta cercana de los 1000 subs. Y si sientes que nos hizo falta una reglita, hazla saber en la caja de comentarios. Nosotros somos los cabrones de Freaky Soul y nos vemos en los próximos rounds.